Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero. Hola amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Tere Flores y nos encontramos en el programa de Conociendo de Ciencias Ocultas. Me da mucho gusto que nos estén sintonizando porque hoy precisamente es el último día que vamos a platicar de magia egipcia. La próxima vez tendremos un nuevo tema que tiene que ver con la bola mágica de cristal y los espejos mágicos. Imagínense nada más qué tema tan hermoso. Pero el día de hoy vamos a platicar de personajes bien interesantes e importantes dentro de la mitología egipcia que nos van llevando de la mano con la magia y con el conocer de los egipcios respecto a lo que sucedía cuando un alma tenía que caminar por ultratumba, como nosotros le llamaríamos, o ellos el Duat o el Amenti y de muchas maneras que ellos llamaron al mundo del más allá. Pero para eso necesito platicarles de un personaje que seguramente es el más popular de todo el panteón egipcio y el que aporta unos contenidos simbólicos más misteriosos y metafísicos. Él es Osiris. Osiris es el nombre griego de la denominación que en egipcio es Usire. Vamos a recordar, porque esto ya lo platicamos. Fue hijo primogénito de Geb y de Nut y hermano de Set, Neftis e Isis, que por cierto también es esposo de Isis. Vamos a ver que este personaje, que es Osiris, se le representa bajo apariencia humana, en posición momiforme, portando el cayado y el mayal y llevando en la cabeza la corona blanca del Alto Egipto, flanqueada por 2 plumas. Su piel normalmente suele ser de color verde y normalmente no se le encuentra bajo forma animal, salvo en raras ocasiones. Se le puede ver representado por un pez. Mucho ojo con todo esto que les estoy diciendo porque después lo vamos a unir con las creencias cristianas católicas. Bueno, pues a él no se le representa, como decíamos, de ninguna forma animal. Sin embargo, vamos a recordar que su esposa y hermana a la vez es Isis y ella tiene una representación en el cielo que obligó a que también Osiris tuviera una representación en el cielo. Isis es representada por la estrella Sirio y a Osiris se le identifica con la constelación de Orión. Sí, exactamente, el cinturón de Orión podríamos recordarlo, o bien podríamos decir es el cinturón de 3 estrellitas que nosotros más comúnmente conocemos como los 3 Reyes Magos. Pero la constelación de Orión es exactamente la figura como de un cazador o como de alguien que va caminando y que lleva una lanza. Y bueno, toda esta historia va a ser muy interesante conforme vamos a ir avanzando. Entonces a Osiris se le presenta con la constelación de Orión. Se le llamó también el más alto entre todos los poderosos. Su símbolo sagrado más representativo es el pilar, que figuraba como una columna en todos los templos. Esto sería la columna vertebral. Y su centro de culto más importante estaba en el templo de Abidos, donde según la tradición se guardaba su cabeza, y que fue sede de los famosos misterios osiríacos. Bueno, pues este templo fue un importantísimo centro de peregrinaje precisamente por ser depositario de dicha reliquia, es decir, de la cabeza. No sabemos si allí guardaban una cabeza auténtica momificada o solo un objeto artificial alusivo a esta representación, pero se sabe que era custodiada en un recipiente que dio lugar a que se estableciera una identificación entre contenido y continente. No obstante, eran numerosos los templos y ciudades egipcias
que presumían de contar con una reliquia de Osiris o con su tumba como en Abaton, cerca de Philae, un lugar sagrado que solo es accesible para los iniciados. Pero se creía que en la antigüedad fue una divinidad vegetal asociada especialmente con la regeneración. Entonces vamos a tratar de ubicarnos quién fue Osiris, por qué es tan importante, por qué hay tantos templos que dicen tener alguna reliquia de este personaje y qué es lo que hizo realmente. Bueno, pues Osiris fue un dios bueno y digamos civilizador. Enseñó la agricultura a los hombres, también les enseñó cuáles eran las plantas comestibles, qué usos se les podrían dar a determinadas plantas, cuáles eran útiles, cuáles eran peligrosas, cuáles eran venenosas. Se dice que él es el que lleva la civilización al antiguo Egipto. Este dios, según algunos mitos, gobernó el mundo después de Geb y de Ra, siendo pues realmente un personaje importantísimo al que todos los faraones le van a rendir homenaje. Esto es muy relevante porque la condición principal en donde podríamos decir que se venera a Osiris en la condición es después de la vida o en la muerte. Osiris es precisamente el dios de los muertos y del Duat, es decir, del mundo subterráneo. Y el famoso juicio de los difuntos, o también llamado psicostasia, era llamado también el juicio de Osiris. Todo ello se debe a que este dios fue la víctima protagonista del que tal vez sea el mito principal de la teología egipcia y que va a dar motivo a muchísimas otras historias que nos van a narrar en otras religiones, especialmente la católica. Bueno, pues brevemente les contaré este mito porque es larguísimo y no tenemos mucho tiempo, y como es la última vez que vamos a hablar de la magia egipcia, tenemos otros temas que abarcar el día de hoy, y precisamente pues el mito, que lo recoge un escritor o historiador llamado Plutarco en su obra Isis y Osiris, cuenta cómo este dios abandonó su trono en Egipto para recorrer el mundo llevando la civilización a otras tierras. Bueno, pues vamos a platicar. Él tiene que viajar por el mundo, se tiene que retirar del lugar en donde reina y como sustituta deja en el gobierno a su esposa Isis, lo cual genera resentimiento en un hermano que tienen ellos dos. Recuerden que Isis y Osiris son hermanos, pero hay otro hermano que se llama Set. Set representa la envidia, el enojo, lo que no puede tener frutos o no puede procrear. Muy bien, pues Set se enoja muchísimo de que en vez de que lo hayan tomado en cuenta a él para que se hiciera cargo del reino, pues fue Isis la que se va a hacer cargo de toda esta situación de gobernar mientras su esposo Osiris no se encuentra. Bueno, pues al regreso de Osiris, pues se estaba celebrando una fiesta en su honor. Llega Osiris y es invitado a esta gran fiesta en su honor. Es organizada precisamente por su envidioso hermano Set, que junto con 72 cómplices han preparado una terrible trampa para el hermano y rey Osiris. En efecto, Set, habiéndose enterado de la longitud de su cuerpo, en secreto por cierto, manda a hacer un cofre con sus medidas exactas. En medio de la fiesta, Set anuncia que regalará el cofre a quien metiéndose dentro encaje perfectamente con las medidas que tiene el sarcófago. Hay que recordar que Osiris era un ser muy alto y fuerte. Bien, pues varios cómplices se introducen en aquella caja solamente para verificar que no es de su talla. Y por fin, después de mucho, Osiris accede a entrar en esa caja, la cual, pues por supuesto que le queda a la perfección. En ese momento, Set y sus secuaces cierran la tapa de la caja, que se convierte para el dios en una trampa mortal. Los traidores toman la caja y la arrojan al río Nilo. El cofre con el cuerpo divino dentro navega a la deriva hasta llegar a Biblos. En el lugar donde la caja se detiene, de un modo mágico, crece un árbol gigantesco en cuyo tronco queda escondido el cofre. Después de muchas vicisitudes,
Isis encuentra el cadáver de su marido, pero Set se entera de ello y esta vez descuartiza el cuerpo de su hermano, dividiéndolo en 14 partes que esparce a lo largo de Egipto, a saber, la cabeza, el corazón, el pecho, el ojo, los brazos, los pies, las orejas, las tibias, el muslo, el puño, el dedo, la espina dorsal, el falo y la nuca. Todas esas partes ha tirado por varios lugares del río Nilo. Isis no se rinde, necesita encontrar a su esposo y con la ayuda de su hermana Neftis va buscando los pedazos y cada vez que encuentra uno, allí construye un templo. La amante esposa recupera todas las partes salvo el falo. Entonces Isis, la gran maga, ayudada por Neftis, Tot y Anubis, llevan a cabo los rituales que recompondrán su cuerpo y devolverán la vida a su esposo, especialmente el de la apertura de la boca y de los ojos. Isis, de un modo misterioso, mantiene relaciones sexuales con el reanimado Osiris, de las que quedará embarazada de Horus, futuro rey y vengador de su padre. A la luz de este popular mito, no es de extrañarse que Osiris fuera para los egipcios su dios más querido. Su ejemplo era la garantía de la resurrección de todos los seres humanos. Además, su presidencia, diríamos, en el juicio de los muertos como señor del mundo subterráneo, también era el aval con el que los difuntos contaban para encontrar justicia y comprensión en el famoso Duat o lugar de los muertos. Eran muchas las fiestas que a lo largo de toda la geografía egipcia conmemoraban durante un mes la muerte y resurrección de Osiris, y eran seguidas con especial devoción por todo el pueblo como recuerdo y testimonio de que la muerte significaba solo un tránsito. Osiris fue identificado con distintos dioses, aunque especialmente con Ra, el sol que muere cada noche y resucita al día siguiente. Los griegos lo asimilaron con Dionisio y posteriormente veremos que los católicos y cristianos lo asimilan también con Jesús, porque nos hablan de la resurrección después de la muerte. Este mito es precisamente el que va a dar el contexto para todos los rituales que se van a hacer a los faraones una vez que han muerto. Y por supuesto es lo que vamos a encontrar en los sarcófagos, en las tumbas, en los templos, todo el proceso de resurrección que lleva Osiris y que en consecuencia los faraones también deben de hacer. Y del otro lado los está esperando Osiris. Esto se los platico porque como vamos a contar algo del libro de los muertos, pues necesitamos tener muy en cuenta los nombres de los dioses que participan en todo el libro de los muertos. Otro de ellos, que es Set, es precisamente el hermano envidioso de Osiris, pues es muy importante reconocer cuál es la función de Set en todo esto, esta historia del libro de los muertos y la resurrección de Osiris. Dejen que les cuente un poco de Set. Bueno, pues este dios vamos a encontrarlo con una verdadera complejidad dentro de todo el panteón egipcio. Set pertenece a lo que se llamaría la Eneada de Heliópolis, es hijo de Geb y de Nut y por tanto hermano de Osiris, de Isis, de los personajes que les hemos platicado como Neftis, siendo además esposo también de Neftis. Se dice que salió del vientre de su madre de un modo violento y por sí mismo el tercer día, que se llama epagómeno. Los días epagómenos son los días diferentes en los que nació cada uno de estos personajes. Se dice que hubo un día epagómeno para Isis, otro para Osiris, otro para Neftis, otro precisamente para Set y otro para Horus el Viejo. Son 5 días de los cuales en los calendarios egipcios pues están bien marcados cuando es el día que cada uno de ellos nació. Bueno, pues a Set se le representa bajo la forma de un extraño animal que no ha sido aún identificado, imagínense, aunque abundan las hipótesis de que sea un asno
de color rojo, tal vez con una forma un poco humana, tal vez solamente su cabeza sea de un asno y su cuerpo sea de una persona. El caso es que pues es muy extraño. Lo que sí es que es color rojo. Su pelo y ojos también siempre representaban un color rojo e intenso, como si estuviera demasiado enojado. Otros autores apuntan a que dicho animal actualmente esté extinguido y otras opiniones optan por considerar que los egipcios recrearon conscientemente para representar a Set, un animal fantástico e indefinido, precisamente para remarcar su condición de desconcertante miedo y sobre todo de un ser que está muy muy enojado. El asunto es que este ser debía dar miedo a los humanos. Algo así como nosotros cuando decimos el diablo. ¿Cómo te lo imaginas? Rojo, tal vez con cuernos, con una cola larga y bueno, da miedo. Entonces este personaje Set también debería de dar miedo. Esa es su función. Bueno, posteriormente se dice que fue identificado con el puerco. Esta vinculación acarreó para dicho animal pues la condición de impuro, de tal modo que hasta la actualidad pues hay muchas religiones que evitan al puerco que esté cerca del ser humano o bien que se lo pueda uno comer. Bueno, el caso es que Set es uno de los dioses más antiguos de Egipto. Antes de ser identificado como la representación de lo maligno, no tenía realmente estas connotaciones negativas. Se le consideraba el dios de las tinieblas. Eh, Era la divinidad principal del Alto Egipto y según una leyenda, Geb, que era su padre, dios de la tierra, dividió este en dos partes, adjudicando el norte a Horus y el sur a Set. Se dice que ambos gobernaron el mundo con rectitud y justicia, de tal modo que al unirse el Alto y el Bajo Egipto, ambos dioses quedan hermanados. Todavía no les he hablado de Horus, pero en cuanto termine de Set les voy a platicar quién es Horus. Se dice que el norte de Egipto estaba identificado con el loto, la flor de loto, y el sur por el papiro. Y es posible ver numerosas piezas artísticas en las que se observa a Horus y a Set en la ceremonia de atar ambas plantas como símbolo de la unión de Egipto. Pero con el tiempo, Set pasó a ser el nefasto asesino y despedazador de su hermano Osiris y el enemigo mortal del vengador Horus, que es hijo, por cierto, póstumo, del dios muerto Osiris. Es muy posible que esta vinculación con lo maligno provenga de las dinastías 15 y 16 en las que los egipcios conquistaron y gobernaron Egipto, ya que este pueblo invasor identificó a Set con su terrible dios de la guerra que era llamado Baal. Posteriormente existió una reivindicación de esta divinidad y los faraones de nombre Seti de la dinastía 19 tomaron este apelativo en honor a Set e incluso Ramsés II hizo escribir en un templo su condición de amigo de Set. El caso es que fuera como fuere, lo cierto es que este extraño dios ha quedado marcado por el mito osiríaco en el que interpreta el peor papel, el peor que le pudo haber pasado. Set es el dios de las tormentas, las tempestades y el trueno. Asimismo es el dios del desierto, de lo extranjero, de la sal. Era el llamado la espuma de Set a la sal porque se le tenía miedo. También se le denominaba el eterno adversario y era la encarnación de la hostil situación de cuando llegaban los enemigos y combatían a los egipcios. El caso es que Set siempre fue una manifestación de violencia, de caos y de peligro. Cuando se aparecía Set, pues sabían que iba a haber peligro y que este peligro podría provocar traiciones, muerte y enfermedad. En ocasiones era llamado el Dios Rojo por su condición de ser señor del terrible desierto del sur. Recuerden, el desierto de Egipto es terrible, es color rojo. Y si tú te metes al desierto, no sabes caminar por él, no llevas suficiente agua, lo más seguro es que vas a morir. También hay que recordar que su naturaleza es estéril,
pues su esposa y hermana a la vez, Neftis, nunca tuvo un hijo suyo. En esta misma línea, como recuerda Plutarco, Horus arrancó los genitales de Set en la eterna y encarnizada lucha entre ambos. El asunto es que se dice que es originario de un lugar que se llama Ombos, cerca de Luxor, y allí estaba su principal centro de culto, en un lugar que se llama Nebet, la ciudad de oro. Los griegos la identificaron con el horrible tifón. En las leyendas de Set, además del episodio en que mata y despedaza a su hermano, son abundantes los relatos míticos que reflejan la lucha con su sobrino Horus en la disputa al trono del dios bueno, que ya había muerto, o sea, del dios bueno muerto es Osiris, aunque posiblemente sea el más popular el que relata el episodio en que arranca el ojo a su mortal enemigo. De este modo, Set era asimismo responsable de los eclipses, tanto cuando arrancaba el ojo derecho de Horus, que es el sol, como cuando lo hacía con el izquierdo, que es la luna. Y bueno, este personaje siempre se trae una lucha con los dioses buenos. En otros mitos, Set, en su condición de puerco negro, devora la luna todos los meses, ya que en este cuerpo celeste se oculta el alma del gran Osiris. De todos modos, es muy notable el hecho de que junto a Horus e Isis sea precisamente el dios Set el responsable de defender la barca solar durante un viaje nocturno por el reino de las sombras de los ataques de Apophis. Apophis es una serpiente gigantesca que siempre está intentando devorarse al sol para que el otro día no vuelva a amanecer. Realmente es curioso este enfrentamiento mortal entre Set y Apophis, cuando en apariencia ambos son el mismo, pero desde un punto de vista de los escritores y de los que analizan los mitos, pues resulta que ambos conceptos tienen matices muy diferentes, pues mientras Apophis, que es la terrible serpiente, encarna básicamente la destrucción desde una perspectiva cósmica, pues Set representa dos principios que se refieren a la dimensión humana, que sería la división y el azar. Según los conceptos filosóficos religiosos de los egipcios, Set era el responsable de que el ser humano no percibiera la creación como un todo único e integrado, del cual la humanidad lógicamente formaba parte. O sea, la división era importante para Set. Si dividía a los humanos, dividía el poder. Asimismo, Set también era responsable de que el ser humano no percibiera el orden sobre el cual toda la creación estaba sostenida a partir de principios y leyes. Esta presencia de Set provocaba, por tanto, que el ser humano percibiera división y separación, las cuales son el germen de la violencia, y también creyeran que el azar estaba detrás de la creación, idea que a su vez era el germen del caos. Ojo con esto, porque Set es el que provoca el caos, y recuerden que Ra y Tot son los que provocan el orden, la medida y sobre todo lo que sería la armonía entre todas las cosas. El caso es que fue el que Set pues es un enemigo terrible, aquel que provoca la confusión de la especie humana y con ella su infelicidad. No obstante, también podemos percibir la importancia de la función de Set, pues su perenne condición de adversario provoca un estímulo constante de superación y de búsqueda de nuevas fórmulas de victoria en esa lucha que el ser humano está sometido a la idea de separación y caos. Y por lo tanto, este sufrimiento que provoca en el ser humano es necesario para que él mismo vaya y encuentre nuevas explicaciones y nuevas metas. Es así que esta idea se afirma al reparar en su condición de señor de las tinieblas, es decir, el lugar y condición de donde no se ve, y por tanto es imposible percibir tanto la unidad de lo creado, representado por Osiris, el orden de lo creado, como lo explicó Tot y como lo explicará Horus, y sobre todo que la vida, el cosmos, el universo vive en una armonía perfecta. Lamentablemente el ser humano, cuando
no puede ver claramente por las tinieblas que cubren sus ojos, que sería la ignorancia, pues no se da cuenta de que todo tiene un orden, un tiempo y una medida. Bueno, pues a Set le tocó ser el malo. Obviamente Set va a representar la división, la disolución, mientras que los demás dioses están representando el orden cósmico. Esto es necesario para entender el mito que se nos cuenta de el por qué Osiris, Isis, Neftis trataban de huir a como diera lugar de este personaje que era peligroso, que era el que traía la historia, precisamente la historia del caos, y todos le huían, necesitaban que el orden prevaleciera en la vida, en el mundo, en el cosmos, y muchas veces no era posible. Pero bueno, esta fue la historia del maligno Set, que es colorado, con cara de asno, y siempre nos representa la discordia y la confusión. Entonces, el día de hoy hemos platicado de Osiris, el dios de la resurrección, de Set, que es el que le provoca la muerte a Osiris, y me falta solamente platicarles de el gran Horus. Horus significa, digamos, una personalidad muy importante. En egipcio se decía Or, que significa alto y lejano. Horus es un término griego. En egipcio se le conocía como Or. Or, así es exactamente. Es uno de los más importantes personajes dentro del panteón egipcio. Sus aspectos son muchos, aunque se le suele representar comúnmente bajo la forma de un halcón o como un hombre con cabeza de halcón y llevando la doble corona. No obstante, entre otros aspectos podemos citar el del león. Es un dios celeste, de un marcado significado solar y a veces se le identificó con Ra, especialmente en Heliópolis. Los principales mitos referentes a Horus son los que nos narran la lucha a muerte contra su tío Set, tanto por llevar a cabo la venganza por el asesinato de su padre como por conseguir el trono. Estos mitos describen los combates entre Horus y Set, apoyados cada uno por sus propios partidarios. El más famoso es el que narra la pelea en la que Set arranca un ojo a Horus, pero Thoth, utilizando la magia, vuelve a colocar el ojo a Horus, y éste logra vencer a su tío después de castrarlo. En esta batalla acompañaba a los soldados de Set una gigantesca serpiente que fue descuartizada por los compañeros de Horus, siendo este el origen de un rito practicado por los soldados egipcios que antes de entrar en combate cortaban en pedazos una soga. Según refiere Plutarco, el propio Osiris dejó su reino de los muertos para dar instrucciones a su hijo en estas encarnizadas batallas. Se decía que este combate final tuvo lugar en el desierto, muy cerca de El Cairo. Anteriormente, el dios Geb había intervenido en la disputa, decidiendo que el reino se dividiera en dos partes, dando a cada contendiente una de ellas. Pero la asamblea de dioses y la campaña de Isis a favor de su hijo hizo que Geb se inclinara por Horus y le concediera el trono de Egipto. Para los egipcios, los dos ojos de Horus eran el sol, que es el derecho, y la luna, el izquierdo. Un himno en su honor dice: «Cuando abres tus ojos, nace la luz para nosotros». Se creía que la luz de la mirada del dios halcón era precisamente lo que iluminaba todo en el mundo. Por eso el episodio de la pérdida de su ojo izquierdo a manos de Set tiene un alto valor simbólico, pero muy simbólico. Esta falta representaba para los seres humanos las tinieblas totales, ya que la luna es realmente el sol de la noche, así lo entendían ellos. Y si no había, obvio, quedaban en tinieblas, y en la noche salen los fantasmas y los demonios que pueden acabar con toda la humanidad. Algo importante de Horus que no podemos dejar de platicar es que Horus es el hijo póstumo de Osiris.
¿A qué se refiere con hijo póstumo? Cuando Isis se da cuenta de que su esposo ha muerto y ha recuperado los pedazos de su esposo Osiris por todas partes del río, pues resulta que no puede encontrar el falo. El falo se lo ha tragado un pez e Isis en su recorrido no ha podido encontrar el falo. Isis lo que necesita es revivir a su esposo para que ella pueda quedar embarazada de él y después dejarlo en paz, que muera, pero quedar con ese premio que es un hijo de Osiris. Isis, cuando recupera las partes del cuerpo de su esposo, hace una magia, dice unas palabras y se convierte en un ave. El ave es el Milano o el Milán. Ella vuela encima del cuerpo de Osiris, momificado, muerto por supuesto, y queda embarazada de Osiris cuando pasa en donde estaba el falo, que lo ha hecho ahora con ramas y con lodo. Ella queda embarazada de este hombre y con el tiempo nace su pequeño y muy adorado hijo Horus, al cual mantiene cargando desde muy pequeño y es la representación típica de la que ya habíamos hablado en otro programa, de lo que posteriormente se ve con la historia de la Virgen María, una mujer virgen que se embaraza en un acto mágico, digamos, y después nace un hijo sumamente especial. Este hijo es el pequeño Horus. Vamos a hacer una pequeña pausa y pasamos ya a platicar del libro de los muertos. No se vayan, amigos, continuamos. Y la verdad es que los egipcios tienen un pensamiento hermosísimo y pues tal vez sea preciso adentrarnos a algunos conceptos fundamentales de lo que sería el pensamiento egipcio para pues familiarizarnos con esa capacidad profunda y a la vez sutil del concepto que tenían los antiguos egipcios de la vida y del ser humano, sobre todo respecto a lo que sería el eje fundamental en el que se movía la visión del mundo entre lo que era la vida y lo que era la muerte, que es precisamente lo que nos narra el libro de los muertos. Esta pequeña línea de lo que sería la vida y la muerte, en su aspecto básico, pues vamos a ver que ellos narran muchísimo la constitución del ser humano. La constitución del ser humano, es decir, cómo es que el ser humano tiene diferentes partes, unas muy densas como el cuerpo físico y otras muy sutiles como el espíritu. A ese nivel hablaban ya los egipcios hace aproximadamente 3.500 años o 4.000. Es así que ellos nos explican a través de sus jeroglíficos que así como en el cielo y en la tierra, las cosas son lo mismo. Sin embargo, en la tierra se ven unos detalles, en el cielo se ven otros. Y pues la extensión es la misma, es decir, el cuerpo físico se extiende hasta ser un espíritu. Y en ese lapso que se va extendiendo, pues resulta que hay otros niveles de entendimiento, de conciencia o de energía. Es decir, hay diferentes planos. Los elementos esenciales sobre los que se centraba, digamos, el conocimiento egipcio, pues es que ellos dividieron al hombre en 10 partes o elementos diferenciados, cuya suma formaba la totalidad del ser y ponían de manifiesto los elementos integrantes de la creación en sus distintos planos. Quien sabe algo de Cábala va a entender de lo que estoy hablando. Estamos hablando de las 10 esferas del árbol de la vida. Pero ellos no lo platican como esferas, no lo platican como Cábala ni como un árbol. Simplemente ellos hablan de las 10 partes de las que se conforma un ser humano. Un ser en sí, porque ser humano solamente aquí en la tierra. Ellos hablan del ser en general. Digamos que esta división hace referencia para que nosotros veamos cuál es el proceso de nacimiento y de muerte de todo ser. Estos elementos constitutivos de los que ellos tanto han hablado, pues son los siguientes. El número 1 sería la inteligencia creadora. Dice, está formado por el pensamiento creador, le llaman Sia, y el verbo creador Hu como expresión de ese pensamiento.
Es decir, es la divinidad manifestada en el plano de la creación, surge del Nun. Acuérdense, el Nun es el océano primordial, es caótico, no tiene forma, posee todas las potencialidades, la inteligencia se revela como intención y propósito, donde aún no hay nada, solamente hay energía, todavía no se condensa nada, todavía no se cree nada, está simplemente lo que sería el todo. Y el verbo concede la forma donde antes no existía nada. Fíjense, esto es magia. El verbo concede la forma donde antes no existía nada. Es decir, es la manifestación en donde vamos a encontrar el mat, o sea, el plano superior, la verdad. Un plano que todavía no podríamos entender nosotros si es que no lo captamos desde el punto de vista abstracto. El segundo punto que ellos hablan es el cuerpo de gloria o resurrección. Se llama Ak. Es la parte del ser humano que siempre habita en el cielo y que no baja a los planos de encarnación. Es la parte que permite nuestra resurrección en el mundo espiritual y nos rescata del exilio en la tierra. Puede ser definido como el ser espiritual y también representará el mito del alma gemela con la que ansiamos reunirnos en un mundo de paz y belleza, porque estamos separados de nosotros mismos. Los egipcios, al morir, lo llamaban irse a reunir con su Ak. Mucho ojo, porque eso quiere decir que el alma gemela existe, pero no en este plano físico, está en otro lugar. Luego el tercer punto, ellos lo llaman el Ba, lo que sería para nosotros el alma. Dice, es la vida divina que anima al ser humano, imprescindible para vivir la vida verdadera. La vida en el plano terrenal no es más que un espejo de la vida real. El Ba es el que permite el movimiento y por tanto la aparición de los límites del espacio-tiempo. En el Ba está implícita la facultad de la libertad. Nace a la vida en el momento de la concepción. No puede acceder directamente al plano físico, para ello necesita el Ka como intermediario. Su símbolo es la imagen de un ave con la cabeza del difunto. En el Ba está la conciencia de uno mismo como ser. Su estructura es luminosa. Acabamos de hablar del Ba. Bueno, punto 4. El corazón. Se llama Ib. En el corazón habita tanto el pensamiento como la medida del hombre, es decir, la clave de cómo está cada persona individualmente construida. Su estructura guarda el secreto del diseño divino. En el corazón es donde se esconde la divinidad que tiene su morada en el ser humano. Es el naos, el lugar sagrado del templo que es el cuerpo humano. Asimismo, es el recipiente que recibe la nutrición de lo divino. El reflejo del Ib es el corazón físico que conocemos. El Ib está integrado en el Ba, pero la morada de Ib en el cuerpo físico es un secreto que el ser humano debe de descubrir. ¿Ya vieron por qué el Ib o el corazón físico se extraía del cuerpo, se momificaba y se ponía en un sarcófago pequeño? Era muy importante llevárselo. Punto número 5. La energía que se llama Ka. Esta energía es la comunicadora entre el plano superior y nuestro mundo. Es el medio de conducción de lo que desciende hasta el hombre desde los planos superiores y de lo que asciende. Esta comunicación está representada por la nutrición y por la respiración en lo que se refiere a la bajada de elementos espirituales o por la plegaria como ejemplo de elevación de lo humano hacia lo divino. El Ka se alimenta del amor, tanto del que damos como del que recibimos. Un Ka debilitado por falta de amor no puede transportar el Ba que falleció en lo alto. El Ka es la sede de las emociones y sentimientos y del código de perpetuación de la vida que se expresa en el sexo. El Ka es el medio que necesita el Ba para incorporarse al plano físico. A la inversa, es el combustible que necesita el Ba para volar a lo alto.
Aquí dicen que el Ka es la morada del Va. El Ka es un perfecto doble de la persona y se forma durante la gestación a la par que el cuerpo físico. Se representa como unos brazos abiertos hacia lo alto en forma de U. Nosotros diríamos es algo así parecido como el aura. Punto 6. La sombra. A la sombra se llama Kaibit. Es el llamado cuerpo astral en otras culturas. Es el producto energético del ser humano y donde reside la conciencia de uno mismo como persona. Se representa como una forma humana estilizada, negra y tenebrosa. Es la imagen clásica del fantasma del cual se ha de liberar el Va para volar hacia lo alto. Recoge las experiencias acumuladas en la vida y su fruto en sentimientos, emociones, creencias, etc., así como la conciencia del yo vinculada y limitada a la vida que acaba de finalizar. Punto 7. El cuerpo físico se llama Kat. Es el templo, el instrumento de la encarnación, el lugar donde la divinidad se hace carne y sangre. El cuerpo físico tenía una concepción dual. Sometido al espacio-tiempo, es por tanto perecedero desde el mismo momento de su nacimiento. La parte perecedera es la que se denomina Kat, pero existe otra parte susceptible de manifestar y encarnar la vida llamada Jet. Es como si existieran dos cuerpos físicos en uno, una parte que está muriendo perennemente y otra que es vivificada y regenerada por la vida. La vida física del cuerpo a su vez es sostenida por el alimento, por la respiración y por la luz. Esta vida no puede tomar morada en la parte transgeneracional, digamos, toma asiento en la parte vivificada. La muerte física por vejez se produce porque la parte capaz de ser vivificada se va reduciendo hasta desaparecer. El cuerpo es la morada del Ka. Punto 8. La fuerza de cohesión se llama Sekem. Esta es la fuerza dinámica que hace que todos los planos y estructuras del ser humano estén en orden e insertos a su vez en el orden cósmico y funciona de un modo armónico a imagen y semejanza de la estructura general del universo. Este poder circula básicamente por el cuerpo en forma de ochos y es la base de su estructura energética. Su disfunción o desorden genera la enfermedad y la muerte. Pero Sekem es también la forma de nuestro cuerpo. Para los egipcios ambos conceptos estaban muy unidos, pues los cuerpos y sus distintas arquitecturas expresaban todos los matices y diferencias energéticas particulares de cada persona. Penúltimo punto, el nombre. El nombre se llama Rem. Es el nombre divino que todo ser humano posee y que es la clave de su diseño individuado. Es el código que guarda toda la información de lo que es, de su origen, linaje, función. Asimismo, el nombre es la clave de activación para que la vida en el momento del nacimiento aparezca. Hay que destacar la distinción que hacían los egipcios de los conceptos sonido o verbo y palabra o nombre. El verbo es un elemento primordial identificado con la matriz de las formas y fuente de todas las palabras y nombres. Y punto número 10, el destino. El destino se llama Sai. Este destino debe entenderse como función desde la idea de que el ser humano es parte de un todo donde cada pieza tiene su razón y su propósito. El ser humano, desconectado de su naturaleza divina, ignora ese propósito. Hay que resaltar que para los egipcios el concepto de mal, tal como siglos después ha sido acuñado por la cultura judío-cristiana, no existe. Para ellos el mal se identificaba con los conceptos de división y de azar, como lo mencionamos hace un momento. Esto era responsabilidad del dios Set, que logró que el orden implícito en todo lo creado fuera visto por el ser humano como azar, por un defecto en su capacidad de percepción, lo que nosotros hace un momento llamamos ignorancia. Del mismo modo, todo lo creado, que es esencialmente una unidad, es percibido por ese mismo error de percepción como algo dividido y fragmentado.
puesto que el ser humano en su limitada comprensión no percibe más que azar y división y por lo tanto injusticia y lucha con sus resultados de odio y dolor, no puede alcanzar a entender que exista una inteligencia superior detrás de la creación, una creación esencialmente benéfica. Sai, el destino, representa la función que cada ser humano debe cumplir en el plano de la encarnación y para ello está dotado de las facultades para llevarla a cabo y el descubrimiento de su propio Sai por parte de su propia individualidad. Representa, por supuesto, la senda del aprendiz y la conquista del conocimiento después. Entonces nosotros tenemos la historia de los diferentes cuerpos que tiene el ser humano de acuerdo a lo que hemos platicado. Ellos en su libro del Juicio de los Muertos nos hablan del proceso de desencarnación, que es el que me gustaría platicar. ¿Qué sucede cuando uno muere? ¿A dónde se va toda nuestra alma? Y de acuerdo al libro de los muertos, este proceso de desencarnación lo manejan de la siguiente manera. Mucho ojo, pongan atención. El cuerpo físico es incapaz de albergar la vida y muere según la duración de su existencia, marcada en su destino. El sekem o fuerza de cohesión que circula por el cuerpo se detiene poco a poco. A los 3 días aproximadamente, el Ka, o sea la energía, y el Ba, que es el alma, se separan del cadáver. La sombra o Kaibit se desliga también del cuerpo físico con el que se ha identificado durante toda la vida. Solo cuando el Ba, que es el alma, abandona el cuerpo, se puede considerar a alguien realmente muerto. Si la conciencia ha mantenido un sólido nivel de identificación con los aspectos más periféricos de la existencia, a la hora de la muerte, esa conciencia se queda atrapada en la sombra por la confusión que le hace incapaz de diferenciar entre ser y persona. Pero si al fallecer prevalece el ser, o sea, lo real, sobre la persona, que es lo irreal, la conciencia puede desaferrarse de la sombra y despertar a la vida verdadera. Entonces la sombra se disuelve rápidamente y la conciencia se funde con el Ib, que es el corazón espiritual, que recordemos está integrado en el Ba, que es el alma. Si por el contrario permanece la identificación de la conciencia con la persona que ha sido, esa sombra pervive errante, sirviendo como soporte de esa conciencia sin que se produzca el despertar. Es decir, se queda como un fantasma errante. Si el fallecido posee un Ka, o sea, energía, poderoso, este será capaz de elevar al Ba, o sea, al alma, hacia lo alto para fundirse con su Ak, que es el espíritu. Para que esto ocurra, deben darse las condiciones de que el destino, que es el Sai, haya sido cumplido y que la conciencia se haya integrado en el Ib, que es el corazón espiritual. De este modo, el Ba, que es el alma, puede oír la llamada del Ak, que es el espíritu, y después de atravesar distintos planos, elevarse a lo alto. Este proceso y el paso por los distintos planos están expresados simbólicamente en el juicio de Osiris en distintos pasajes, que es el libro de los muertos. El Ka, que es energía, corre el riesgo de perderse y desintegrarse a la hora de la muerte y no cumplir con su función de transportar el Ba, que es el alma, que no olvidemos está integrado en el Ib, que es el corazón espiritual. Pero bueno, si no lo logra hasta lo alto y separarlo de la atracción energética de este plano orgánico, pues entonces va a venir un problema. La desintegración del Ka, que es la energía, pertenece a la llamada segunda muerte. Este es el problema que los egipcios tanto temían. Eso se debe a que el Ka, que es la energía, queda perdida y desorientada al morir el cuerpo físico, ya que necesita una referencia que pueda reconocer de un modo mecánico. Esta referencia es la conciencia.
Si la conciencia ha quedado identificada con la persona y por tanto con la Kavit, que es la sombra, el Ka, que es la energía, aporta su energía a esa sombra durante un tiempo para después extinguirse de un modo natural. Pero si la conciencia ha quedado identificada con el ser, ésta se ha fundida en el Ib, corazón espiritual, y entonces el Ka, que es la energía, no queda atrapada por la sombra. En este caso, el alma dispone de la energía para partir hacia lo alto y unirse con el espíritu. Después, la energía se extingue una vez cumplida esta función. Naturalmente, la energía, que es el Ka, se extinguía antes o no tenía suficiente energía para realizar este despegue. El Ba, o el alma, quedaba atrapada en este plano y debía por lo tanto encarnar en un nuevo cuerpo físico. Recordemos que el amar y el haber sido amado era uno de los factores básicos para disponer de un Ka, o sea, de una energía fuerte. Igualmente, si el destino Sai no había sido cumplido, si el Ka o energía no era fuerte o el Ba o alma no oía la llamada del Ak, que es el espíritu, esta alma podía extraviarse en los sucesivos niveles y planos que debía atravesar antes de subir a lo alto. El no perderse en esta ruta hacia los reinos celestes era muy importante, pues podía ocurrir que la energía del Ka se agotara antes de llegar a su meta. Si ocurría alguna de estas circunstancias, el alma debía encarnar de nuevo al no poder llegar a reunirse con su doble celeste, que es el espíritu. En el caso ya comentado de que la conciencia se identificara con la sombra, que es el Kavit, el alma no solo no podía ascender a lo alto, sino que tampoco podía encarnar de nuevo hasta que la conciencia abandonara la fantasía de la persona y se fundiese en el corazón espiritual. Este proceso de desenganche de la conciencia, la sombra y de posterior fusión con el corazón espiritual era lento y penoso. Asimismo, el alma también sufría por su larga separación del espíritu y por no disponer de la oportunidad de acceder al plano orgánico. Cuando el alma al fin se reencontraba en los reinos celestes con el espíritu, se producía una fusión entre ambos de la que nacía una nueva entidad, enriquecida con lo que el corazón espiritual había transportado de la experiencia en el plano orgánico. Según lo que el propósito divino dispusiera, podía producirse un nuevo proceso de división al plano orgánico, con el fin de que la nueva entidad, o bien llamada a cabo alguna acción precisa con el plano físico, continuara en su proceso evolutivo y produjera ambas cosas a la vez. Todo este proceso era el que contaba precisamente el libro de los muertos. Por eso la importancia de que existieran indicaciones en los sarcófagos, en las tumbas y sobre todo en ciertos papiros de qué es lo que tenía que hacer el alma. No se debía de olvidar que estaba trascendiendo a otro nivel y que tenía que llegar precisamente al lugar de la casa de las dos verdades o la sala de las dos verdades, en donde le harían las 42 preguntas, en donde demostraría que ya no tenía apegos, que ya no era la persona que había sido, que era una energía, que era un alma, que era una conciencia y que sabía que a donde tenía que llegar era al espíritu. Eso es todo lo que nos narra el libro de los muertos. Como se darán cuenta, es una filosofía maravillosa, increíble, que hace 3.500 años estuvieran hablando de estos términos, de estas circunstancias, de estas filosofías, de estas creencias, que al paso de los años pues son copiadas por otras religiones. La que nosotros tenemos más acceso es la religión católica, que nos habla del proceso que debe de seguir un alma para llegar con Dios. Sin embargo, en las religiones pues no está aceptado el paso de la reencarnación. Si tú no has
tomado conciencia de tu destino, de que debes de unirte con el espíritu, pues simple y sencillamente tienes que regresar, de acuerdo a los egipcios, a tomar una nueva vida en un nuevo cuerpo y a vivir nuevas experiencias. En cambio, la religión nos dice que si nosotros no nos hemos portado bien, que es decir, no has tomado conciencia de que eres un ser, pues entonces te quedas de acuerdo a tu comportamiento o en el cielo o en el infierno. Pero todos estos procesos que nos han ido marcando ahorita el libro de los muertos, pues es maravilloso porque nos hablan de una trascendencia espiritual muchísimo más elevada que lo que nos han contado las religiones actuales. Bueno, amigos, pues ha llegado el tiempo de despedirnos. Espero que esta sección de magia egipcia, que tiene mucho que ver con el entendimiento y filosofía de la conformación del ser, no del ser humano, sino del ser, pues es maravilloso. Espero que algún día tengamos más tiempo para hablar y continuar platicando de magia egipcia, porque todo lo basan en los diferentes cuerpos que tiene el ser humano. Recuerden que la próxima vez que nos encontremos, el lunes a las 10 de la noche, vamos a hablar precisamente de un nuevo tema. Tiene que ver con la bola mágica de cristal y los espejos mágicos. Aquí los espero el próximo lunes a las 10 de la noche en Conociendo de Ciencias Ocultas con Tere Flores. Muchísimas gracias y buenas noches, amigos. Hasta pronto. Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época